9:24 de la mañana, continuamos con Ampliación de Noticias. Vamos a conversar ahora con el señor Mario Ríos, él es coordinador de Foro Salud. Nos va a explicar también la amplitud y la extensión que tiene este Foro Salud. Hay Foro de Educación, acaba de crearse este Foro de Ciencia y Tecnología. Y naturalmente el tema es cuánto está pesando el tema de la salud en el conjunto de las candidaturas, los programas de gobierno. Es recurrente que en toda campaña electoral, en verdad, educación y salud sean foco de atención y se prometan muchas cosas y se digan muchas generalidades, sin que en muchos casos se entre a profundizar en algunas cuestiones claves y fundamentales. Lo hemos visto en el caso de educación y se ha reclamado esto ya incluso en un enfoque los sábados que tuvimos. Y entramos ahora al tema de la salud, donde naturalmente se puede advertir lo mismo, es decir, en general las candidaturas se mueven sobre promesas y generalidades y no ayudan mucho a que el elector comprenda la dimensión y a su vez comparta que los candidatos los han escuchado a los pacientes, a los dolientes, al ciudadano, que es el que sufre las consecuencias de una carencia de una política nacional en profundidad en pro de la salud. Señor Mario Ríos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Brevemente díganos qué es lo que hace Foro Salud y sobre todo por qué esta preocupación de qué es lo que han dicho, qué es lo que no han dicho, qué es lo que tendrá que abordarse en un proceso electoral sobre el tema prioritario de la salud pública. Sí, buenos días, muchas gracias por el apoyo en este tema. Nosotros somos, Foro Salud es una organización de sociedad civil que agrupa una serie de organizaciones de pacientes, de usuarios, promotoras de salud, personas, académicos, instituciones. Somos una vasta red nacional que tenemos 20 foros regionales en todo el país, tenemos aproximadamente cerca de 20.000 afiliados en todo el país. Somos una organización que ha venido vigilando y viendo cuáles son los problemas en términos del acceso a la salud de los ciudadanos. O sea, particularmente una vocación nuestra es porque se haga realidad el derecho a la salud en el país. Y eso nosotros con mucha preocupación vemos que lamentablemente estos no son temas de discusión, no son temas de debate. Acabamos de ver un estudio, por ejemplo, de carga morbilidad que ha hecho el Ministerio de Salud del año 2006. Y la carga de morbilidad y mortalidad en el país ahora es el 80% es de enfermedades de alto costo, o sea, hipertensión, diabetes, cáncer, insuficiencia renal. Y frente a todos estos problemas, lamentablemente el Estado todavía no tiene respuestas. Incluso se ha dado una ley marco de aseguramiento universal en salud que fue promulgada, la ley 29344, que la ley establece en el artículo 21 que va a haber un mecanismo de financiamiento de estas enfermedades de alto costo que es a través de un fondo intangible solidario de salud. Lamentablemente esta institución que debería financiar estas enfermedades de alto costo apenas tiene 3 millones de soles de presupuesto anual. ¿Y cuánto se requeriría para enfermedades de alto costo? La propia institución ha hecho un cálculo sobre 10 enfermedades de alto costo, que son cáncer de la próstata, cáncer de la mama, cáncer del cuello uterino, cáncer del estómago y una serie de otros problemas. Y ellos han calculado 170 millones de soles anuales. Y son enfermedades en realidad que están creciendo, ¿no es cierto? Porque tampoco hay una política de prevención. Claro, no hay una política de prevención. Por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿a quién se le ha dado la facultad de prevenir el cáncer? Es al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, como si las enfermedades como el cáncer estuvieran concentradas en Lima. El cáncer de cuello uterino, por ejemplo, es una enfermedad que está muy propagada en las zonas andinas y lamentablemente ahí no hay ninguna política de prevención. O sea, no puede estar concentrado este programa de prevención con 28 millones de soles en el INEN sin tener alcance nacional y puedas de alguna manera en las zonas rurales trabajar sobre estos problemas. Entonces a nosotros esos son temas que nos preocupan porque en el análisis mismo que hizo el Ministerio de Salud, por ejemplo, de enfermedades, del acceso al tratamiento del cáncer, para el cáncer, por ejemplo, de laringe, aproximadamente se requiere un gasto mensual de 16.128 soles. ¿Qué familia puede sostener esto? Son 880 días salarios. Se podrá bajar el precio del medicamento y de repente reducir a la cuarta parte. ¿Qué familia podría sostener un cáncer de laringe por 4.200 soles mensuales? Acá tiene que haber políticas de Estado. Acá no puede ser, esto no puede dejarse a las manos de cada individuo. ¿Cómo se ha solucionado esto en otros países latinoamericanos?
Hay programas que están cada vez extendiéndose más en términos de atender las enfermedades del costo. Por ejemplo, el Sistema Único de Salud de Brasil no excluye a las personas por tener este tipo de enfermedades. El Sistema Único de Salud de Brasil ha logrado incorporar incluso todo lo que son incluso intervenciones cardiológicas, o sea, se intervienen y el Sistema Único de Salud subvenciona este costo. Ecuador nomás está haciendo ya esa experiencia. O sea, Ecuador nuestro aseguramiento universal no cubre esto. No cubre eso. Excluye rápidamente, porque como es universal y se supone... Solamente para enfermedades básicas. El problema es, digamos, que el sistema de salud, tal como está concebido ahora, incluyendo a los seguros de salud, es insuficiente para poder abordar este problema en su integridad. Y no por falta de recursos. Y no por falta de recursos. Y no por falta de recursos, porque el Perú ha crecido en los últimos 5 años de 230.000 millones de soles su PBI a cerca de 500.000 millones de soles su PBI. El Perú es uno de los países de más baja inversión en términos del PBI en salud, apenas 4.7 o 4.9%. En América Latina el promedio es 7%, Ecuador está en 6%, Brasil está en 8.5%. Colombia no con educación también, ¿no es cierto? Claro, y entonces tenemos una baja y la proporción que nosotros pero otra cosa que es importante también es considerar pues que la gente pueda estar asegurada y sea aportante en el sistema, ¿no es cierto? Muchos trabajadores en el Perú, por informalidad y por una serie de otras razones, no están cotizando y no están adhiriéndose al seguro social integral, ¿no es cierto? Debería garantizarse un seguro, pero además no solamente tener el seguro, porque por ejemplo yo tengo el seguro social y yo vengo haciendo 3 meses cola para que me puedan atender pues, a un problema de especialidad, o sea, no basta tener el seguro, sino no basta tampoco decir que hay mucho dinero, pues porque en realidad ese dinero hay que invertirlo en 1000 cosas. Claro, no, y hay que garantizar de que se ha invertido eficazmente. Edificaciones y desarrollo de algunas cuestiones en el seguro social, pero no en la medida en que la población lo viene demandando. Y en función de las necesidades. Por ejemplo, el seguro tiene aproximadamente 8.000 millones de soles de presupuesto y cerca del 70% se va en gastos administrativos y apenas el 30% para atender la salud de la población. Y tengo entendido que, por ejemplo, la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer está impulsando una cosa que parece bastante obvia, y es que las pruebas de despistaje de cáncer también sean cubiertas de alguna manera, subvencionadas por el Estado, porque si lo que queremos es prevenir, pero alguien no tiene dinero para hacerse un Papá Nicolau, un examen de próstata, un examen de mama, ¿cómo se previene? Claro, y eso es una política que tiene que estar desarrollada el Estado en todo el país. Y no es caro, ¿no es cierto? No es caro, es apenas se hacen masivamente, ¿no? Incluso ahora está promoviendo el Ministerio de Salud lo que es la vacuna contra el cáncer del cuello uterino. Pero son poquísimas con respecto a la población, claro, y debería alcanzar para todos. Bueno, el Foro Salud ha hablado con los candidatos, los ha citado, va a haber debate, les dan información adicional, porque muchos de ellos en realidad... Nosotros hemos alcanzado información a todos los candidatos, nosotros hemos tenido reuniones con varios candidatos, incluso en algunos casos de manera abierta, en otros casos de manera cerrada. Hemos convocado, hoy en la tarde tenemos una reunión en el INITEL, en la avenida San Luis 1731, a las 2 de la tarde, una reunión con los distintos jefes de planes de gobierno de los partidos políticos para que nos presenten su plan de salud, porque lo que nosotros hemos revisado de los planes de salud de los partidos políticos en el análisis que hemos hecho es poco lo que está incorporado en salud. Por decir en términos numéricos, de 200 páginas que tienen algunos planes, apenas 2 páginas tiene el campo de la salud, siendo un problema tan importante. Había un tema que podía colaborar también cuando hablábamos del tema de los costos para justamente abarcar enfermedades que son bastante caras en su tratamiento. El tema de los aranceles, que se supone la rebaja debiera acompañar también en una disminución de los precios de los medicamentos, sobre todo de los más caros. No ha ocurrido. ¿Cuál es su posición? No ha ocurrido. ¿Pero cuál es su posición? Nosotros estamos apoyando en ese aspecto al Ministerio de Salud, o sea, nos parece adecuada la medida, tardía, pero está muy bien, por algo se empieza, y nos parece adecuada 2 medidas muy importantes. Una medida, que el Estado compre de manera conjunta todos los medicamentos y que no haya compras fraccionadas. Eso va a evitar sistemas de corrupción que existen en muchos servicios. Y que en realidad es una medida en el fondo elemental, ¿no? Que debió haberse tomado hace mucho tiempo. Por eso nos parece, aunque tardía, pero hay un avance. ¿Y cuál es la interpretación para que los candidatos no tomen la bandera de la salud como parte de la campaña, cuando es un problema que afecta, ahí sí,
a todos. Claro, y por eso para nosotros acá no estamos frente a un problema de carencia de recursos, sino un problema político, de decisión política de atender este tipo de problemas. De administración eficiente. Claro, de atender este tipo de problemas. Y lamentablemente lo que nosotros encontramos es que muchas veces, nosotros, ¿por qué estamos con tan baja inversión en salud? ¿Es un problema que el país ha ocurrido una catástrofe, alguna situación especial? No, es un problema político, tiene que ver con interés de los candidatos en atender este tipo de problemas y también de los ciudadanos en demandarlo. Por eso le preguntaba, ¿han tenido estas reuniones? ¿En qué han concluido estas reuniones? ¿Sienten ustedes que han podido influir, sensibilizar a los jefes de plan de gobierno, a los propios candidatos en esta temática? Estamos haciendo ese esfuerzo. Hay algunos, por ejemplo, hemos recibido opiniones bastante favorables de algunos incluso candidatos al Congreso. Hemos hablado con Jaime Delgado, que está bastante interesado en el tema, además tiene una trayectoria más o menos ligada al tema. Hemos hablado con Javier Díaz Canseco, que también está interesado en el tema. Hemos hablado con Ronald Gamarra, que está muy interesado en el tema, o el ingeniero Lai, Humberto Lai, también que está muy interesado en el tema, la voleibolista Cecilia Taid, que nos ha dicho que ella está muy comprometida a partir de un problema incluso personal frente a estos problemas. O sea, hemos ido hablando con candidatos al Congreso, con candidatos a la presidencia, en la idea de ir construyendo también al interior de estos candidatos una plataforma que permite ubicar el derecho a la salud como un tema importante. Una última cuestión que estábamos conversando fuera de micro es la que se refiere a los medicamentos. En este aspecto, ¿qué ruta tienen ustedes trazada? ¿Qué advertencia? No. Que es un tema serísimo que se ha venido discutiendo y que se aborda, resulta un escándalo y luego queda subterráneo. Entonces nosotros por eso somos una institución que lo que hace es seguimiento a este proceso, o sea, que no se quede las cosas en un ámbito mediático y luego no hay ninguna respuesta frente al asunto. Nosotros hemos con un grupo de instituciones de Foro Salud han hecho un seguimiento sobre el tema de diabetes, por ejemplo. Y en el tema de diabetes encontramos el mismo comportamiento de los importadores con respecto al cáncer, lo cual implica que tenemos que tener políticas claras para atender este problema. El otro tema, por ejemplo, hemos hecho un seguimiento, no es solamente el problema del costo producto de los importadores. Por ejemplo, en el caso del INEN, cuando llegan los medicamentos oncológicos al INEN, ¿acaso se lo distribuyen a los pobladores para que los pobladores, el que tiene cáncer, pueda acceder a esos medicamentos? El INEN se los vuelve a vender y se los vende cargando los gastos administrativos, los costos logísticos en 15 a 25% más. O sea, se traslada los costos a los ciudadanos. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros le decimos que tenemos que tener que transparentar todo este proceso y de tal manera que el Estado tenga políticas asertivas de disminución de costos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, frente al VIH? El VIH costaba tanto atenderlo, $3.000, $4.000 mensuales, y hoy el VIH se ha bajado a 100 a $150 mensuales. ¿Por qué? Porque hay política de Estado. En este país a nadie se le excluye del tratamiento antirretroviral, porque en el caso del cáncer sí se le puede excluir, porque en el caso de diabetes también. Muy interesante. Muchas gracias, señor Mario Ríos, coordinador de Foro Salud, por esta entrevista. 9:36 de la mañana, vamos a hacer una pausa.